Aunque don Fernando no lo sabe, acaso se haya enterado recién hace apenas un minuto, yo soy un viejo amigo de él sin que él lo sepa. Yo escribí mi primer trabajo técnico sobre una metodología para aprender a interpretar textos en inglés cuando leí un artículo en La Nación en la que Sabater decía que había aprendido a leer inglés en escasos un mes y medio, leyendo un libro en inglés que era Lord of the Rings y un buen diccionario. Eso me motivó para que yo tuviera la iniciativa de llevar adelante un trabajo que sistematizara todo eso. Y debo confesar que si hubiera tenido mi libro, que eso habría tardado apenas una semana o dos. Seguro. Bueno, evidentemente estamos presentando a un amigo de la Argentina porque es el filósofo más conocido que tenemos allá y está en la línea de lo que se ha propuesto siempre en el ámbito de la educación argentina. Por lo menos entre aquellos que entendemos la educación como lo hemos dicho hasta este momento. Allá me dicen que sí, yo lo apruebo, y efectivamente es así. Nada más, muchas gracias, profesor. Lo dejamos. No, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Y, en fin, en primer lugar, excusarme porque no pude estar con vosotros el sábado y que desde luego yo dejé con mucha nieve, lo cual es muy bonito porque Granada es muy bonita y ahora en invierno toda la serranía es preciosa cuando está nevada, pero realmente estaba en unas temperaturas polares. Yo tuve que coger un avión a las 6 de la mañana, llegué a Madrid en un estado bastante comatoso y la verdad la idea de ir al Escorial a través de con las noticias que estaban dando de bloqueos y bueno, y las propias noticias que me llegaban porque yo tengo un hermano pintor que vive allí en Torrelodones y el hombre estaba completamente aislado y mandaba recaos a la familia espantados diciendo que necesitaba leche para el niño y no sé qué y que estaba en una situación completamente... Bueno, me hubiera gustado, por supuesto, estar allí con vosotros en el Escorial, entre otras cosas porque en ese teatro del Escorial en que habéis estado vosotros, se estrenó una obra de teatro mía. Una de las primeras obras de teatro que yo escribí se estrenó en ese teatro del Escorial, de modo que me hubiera gustado volver a verlo y a estar ahí con vosotros. Pero en fin, supongo que podemos ahora, aunque sea un poquito más, quizá condensadamente, hacer lo que hubiéramos hecho allí, con más tranquilidad, y hablar de estas cuestiones. Yo voy simplemente a deciros unas cuantas ideas que probablemente vosotros ya conocéis o ya habéis reflexionado estos días sobre cosas muy semejantes, para dar pie a que hablemos sobre estos temas y a que vosotros me preguntéis o simplemente me comuniquéis cosas y hagamos algo un poco más vivo, ¿no? Yo creo que para escuchar sin contestar ya tenemos la televisión y ahora que estamos, digamos, en directo, pues es mucho mejor que lo hagamos de una forma más participativa. Yo me empecé a preocupar por cuestiones educativas, de las cuales os confieso que no tengo ninguna sabiduría, ningún conocimiento especial, nada más me he dedicado a la educación, pero a la educación superior, es decir, a la educación universitaria, durante ya muchos años, y luego pues he sido padre, y eso siempre pues algo de experiencia da, ¿no? Pero la verdad es que no he estudiado pedagogía y no conozco mucho más de lo que una persona de mediana cultura pues puede saber de esas cosas. Empezó a sorprenderme, digamos, el que en muchas reuniones, en mesas redondas, tertulias radiofónicas y televisivas, etcétera, cuando se planteaba un tema de estos urgentes y que preocupan a la gente, se hablaba de xenofobia, de violencia juvenil, del rebrote de integrismos, etcétera, siempre se llegaba a la conclusión de que eso había que resolverlo en la escuela, que eso era una cuestión de educación. Entonces, eso por una parte parecía razonable, efectivamente parecía razonable que si queremos hacer algún tipo de regeneración o de revolución pacífica de nuestras sociedades y no queremos hacerla de una forma coactiva, de una forma intimidatoria, lo lógico es esperar esas reformas de la vía persuasiva y educativa. Pero claro, eso, por un lado, y esa convicción que parecía compartida por todo el mundo y que todo el mundo parecía de acuerdo y que nadie discutía, no se acompañaba de un interés por la educación que se estaba dando en el país en ese momento. Porque si todos estamos tan convencidos de que la educación es fundamental y que la educación es el eje esencial de la reforma de nuestras sociedades,
parece que todos estaríamos también que estar convencidos de que no hay nada más importante que la educación y que tenemos que estar preocupados de qué pasa con los maestros, qué pasa con la enseñanza, qué pasa con los planes de estudio. Bueno, pues esto no ocurría. En España los maestros pues son personal de segunda, se tiene a quien se queda, digamos, como maestro, como alguien que ha, en fin, un poco como ha fracasado, ¿no? Pobre, se quedó de maestro nada más, ¿no? Ya no se repite aquella frase que ya es todo un programa educativo y que es un refrán español que dice pasar más hambre que un maestro de escuela, ¿no? Es decir, lo cual ya indica la situación de lo que ha debido ser maestro en este país. Bueno, hoy afortunadamente no es un trabajo de hambre, pero no tienen una visibilidad y una presencia social de primera fila. Es decir, en esas mismas tertulias y en esas mismas reuniones sobre estas cuestiones hay personas de todo tipo, hay intelectuales, hay músicos, hay sociólogos, pero nunca se ve un maestro. Nunca se ve un maestro, sobre todo me refiero a los de primera enseñanza, pero incluso de la enseñanza media. De vez en cuando aparece un catedrático de universidad, eso sí, pero nunca hay un maestro, es decir, una de las personas que sientan las bases esenciales del desarrollo educativo. Porque en el fondo los maestros, los profesores de universidad, somos maestros de segunda. Es decir, si los maestros de primera no han hecho bien su función, nosotros no tenemos nada que hacer. A mí las chicas y los chicos me llegan con 18, 19 años. Hombre, yo puedo ayudarles en algo. Supongo que puedo serles inútil o un poco más útil. Pero desde luego lo que no puedo hacer es despertar al estudio y a la cultura y etcétera a personas que no hayan sido previamente incitadas y que tengan una base anterior. De modo que si se ha descuidado la enseñanza básica, la enseñanza elemental, básica, primaria y hasta los 14, 15, 16 años, creo que es muy difícil ya que eso se pueda enmendar después.